nos ven y nos escuchan a esta hora, hoy lunes 5 de junio, cuando son la 1:10 de la tarde en Venezuela. La gerencia general de la emisora, el señor Jaime Nestar, en la gerencia general de producción, la señorita Catherine Manzano, en la producción de este espacio, Jay Pacheco Cova y Bárbara Eucati, y quien les habla, Eduardo Batistini, para, como todos los lunes, pues conversar en nuestro programa Contigo por Radio Caracas Radio. Y evidentemente quería empezar el programa del día de hoy, bueno, primero comentando una situación que estuvimos denunciando por las redes sociales el pasado fin de semana y que tiene que ver con una suerte de evento que va a haber en la base aérea Libertador de Maracay, la que es mejor conocida como la base aérea de Palo Negro, y que sin duda alguna pues pone en evidencia lo que hemos denunciado por muchos años, por mucho tiempo, que es bueno, exponenciación por parte del régimen de Nicolás Maduro de lo que significa todo el tema de la pobreza, pero además también lo que es el derroche de una cúpula que hoy en día está en el poder y que de alguna u otra forma, bueno, le pareciese que le restriega a los venezolanos todos los días lo que significa la miseria y el hambre que está pasando el pueblo venezolano. Vimos con mucha indignación, y así lo recogimos también en las redes sociales, bueno, un video de la base aérea militar de Palo Negro, donde, bueno, lamentablemente allí se grabó un video donde aparecen no solamente aviones de nuestra Fuerza Armada Nacional, sino que también aparece una cantidad de vehículos de alta gama, donde, bueno, vehículos que te pueden costar entre 150.000, $200.000, para anunciar un gran festival de carros que va a haber en esa base aérea militar. Y lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿qué está pasando o qué es lo que de alguna u otra forma sucede en Venezuela cuando vemos que lamentablemente este régimen de Maduro lo que hace es exponenciar cada día que pasa las diferencias o la gran desigualdad que existe en Venezuela, sobre todo en lo que es la distribución del ingreso. Mientras un venezolano hoy gana menos de $5 al mes como salario mínimo, mientras el 51% de la población hoy gana menos de $100 al mes, bueno, el régimen de Maduro hace esta exhibición, que además de hacerlo dentro de una base militar, que es zona de seguridad, pues lamentablemente además, pues está, como digo, restregándole en la cara a los venezolanos, bueno, su opulencia, sus lujos, lo que significa para ellos todo lo que hemos visto en su derroche, mucho de eso, por cierto, producto de dinero de la corrupción. Pero además de eso, también un venezolano promedio hoy, para poder comprarse o acceder a un vehículo de eso, necesitaría mínimo, bueno, más de 400 años de ahorrar el salario mínimo para poder adquirir un vehículo de eso. Eso es lo que vemos allí, no solamente es una burla a los venezolanos, sino también estamos viendo el reflejo de un país donde hay una cúpula que está en el poder, que se ha robado el dinero de los venezolanos, una cúpula que está en el poder, que lo único que ha hecho es enriquecerse, una cúpula que lo único que ha hecho es utilizar el poder para sus beneficios personales, mientras que tienen a un país sumergido en la pobreza, sumergido en la miseria y sobre todas las cosas sumergida en la desesperanza por ver que nada cambia, por ver que todo sigue igual y empeora, y que por sobre todas las cosas, mientras una madre hoy sufre para poder darle comida a sus hijos, mientras una madre hoy sufre para poder estirar
el salario para hacer mercado, mientras hoy un abuelo tiene una pensión que no llega ni a $5 y que no puede, o compra medicinas o come, pero no puede hacer las dos cosas, bueno, nuestros militares y nuestra Fuerza Armada, y lamentablemente no son todos, pero la cúpula de nuestra Fuerza Armada se presta para este tipo de shows que simplemente lo que hacen es reforzar la tesis de que hoy en día no hay un gobierno ni un régimen que esté a favor de los venezolanos, sino todo lo contrario. Hoy en día en Venezuela gobierna la corrupción, gobierna el derroche y una nueva burguesía que se ha construido alrededor de esos dineros de la corrupción que se llama Revolución Bolivariana. Esa burguesía llena de privilegios, esa clase que hoy en día está en el poder, que está llena de los privilegios que criticaron, por cierto, hace 24 años y que con la base de esas críticas fue que lograron acceder al poder. Entonces hoy estamos viendo que se convirtieron no solamente en más de lo mismo, sino en algo peor. Y es por eso que los venezolanos no solamente tenemos que repudiar con mucha fuerza esto, sino que también tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos y seguir organizándonos para lograr sacar a esta cúpula delincuencial que hoy en día está en el poder y poder darle entonces futuro y progreso a Venezuela. Eso que sucede allí y que ha contado con el repudio de los venezolanos a lo largo y ancho del país y que además se han expresado muchos de ellos a través de las redes sociales, es la Venezuela que nosotros, que no representa la Venezuela de verdad, es esa Venezuela que representa a quienes hoy desde el poder han robado el dinero de los venezolanos y una cúpula que, por cierto, ha dilapidado miles y miles de millones de dólares y que lamentablemente a la fecha de hoy todavía no se le explica al país, por ejemplo, dónde están los 23.000 millones de dólares que se robaron de la trama de PDVSA, o dónde está hoy, por ejemplo, Tarek El Aissami, que todavía no lo presentan ante la justicia porque ellos mismos han dicho que es el presunto responsable de esta trama de corrupción, pero por sobre todas las cosas, hoy en día el pueblo venezolano se pregunta ¿a dónde están los recursos de la venta del petróleo? Que ellos dicen que hay bloqueo, que ellos dicen que hay sanciones, pero siguen vendiendo, y no solamente lo siguen vendiendo, sino que además se lo roban disfrazándolo y escondiéndolo a través de una red de criptomonedas. Así que esas son las grandes preguntas que se hacen hoy los venezolanos y yo creo que al final del día es donde nosotros como venezolanos, pero también como quienes adversamos a ese modelo que hoy en día está en el poder, debemos hacer todos los días esfuerzos comunicacionales para que los venezolanos abran los ojos, para que los venezolanos entiendan lo que significa Nicolás Maduro y su régimen y podamos ponerle fin a esa tragedia que representa hoy la pobreza de millones de venezolanos y el éxodo también de más de 7 millones de venezolanos. Con esto vamos al corte y al regreso seguimos con más de su programa contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve.
Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y en esta parte quería comentar un poco sobre unos hechos que ocurrieron el día sábado en el estado Carabobo y que de alguna u otra forma fueron denunciados, no solamente por Enrique Capriles, sino también por toda la dirigencia de Primero Justicia, pero también fueron denunciados por toda la dirigencia de la unidad y por todos los precandidatos a la presidencia de la República por parte de la plataforma unitaria y de la oposición venezolana. Bueno, ahí vimos un video donde, un grupo de violentos del PSV y fueron a una comunidad donde Enrique Capriles se encontraba haciendo un recorrido y de manera muy cobarde colocaron a unas mujeres a agredir a Enrique Capriles y al equipo que lo acompañaba, con el único objetivo, obviamente, primero, de que no pudiese haber una respuesta a esa agresión, porque al final eran mujeres las que estaban colocando allí para generar la agresión y golpear, como hicieron a Enrique Capriles y su equipo, pero además también para intentar mostrar un supuesto rechazo por parte de los venezolanos hacia Enrique. Pero lo primero que hay que decir es que eso que vimos allí no representa a Venezuela. Eso que vimos allí no representa a la venezolanidad y mucho menos a la mujer venezolana. La mujer venezolana es cualquier cosa menos violenta. La mujer venezolana es una mujer que más bien es luchadora. La mujer venezolana más bien es una mujer que está profundamente llena de dignidad. La mujer venezolana es una mujer de paz, no es una mujer de violencia ni de confrontación. La mujer venezolana es una mujer que construye, no que destruye. La mujer venezolana, en conclusión, es un ejemplo de fuerza, de perseverancia, pero por sobre todas las cosas de amor y de paz. Entonces lo que vimos allí fue a una dirigente del PSUV, que por cierto, después salieron videos que forma parte de lo que significa la estructura no solamente del PSUV, sino también de la gobernación, es decir, que recibe pagos por parte de esa estructura. Y lo que vimos fue allí, pues, a esa dirigente del PSUV agredir con violencia a Enrique Capriles. Ahora, yo me pregunto, esa mujer que veíamos con esa violencia, ¿qué es lo que defiende? Bueno, esa mujer defiende a un régimen que tiene a los venezolanos hoy padeciendo la peor crisis de nuestra historia, pero que además contrasta mucho con otra mujer que pudimos ver a través de las redes sociales, que con mucha dignidad se acercó al Consejo Comunal o a la VC que estaba entregando las bolsas CLAP en su comunidad y se la devolvió y le dijo que ella era una mujer que tenía dignidad y que podía tener hambre y estar pasando hambre, pero que ella no iba a humillarse en recibir alimentos dañados, alimentos podridos, alimentos en mal estado, que son los que entregan en esas bolsas CLAP. Entonces, allí hay una diferencia entre la verdadera mujer venezolana, que yo creo que está muy bien representado en esa mujer que se viralizó en las redes sociales expresando su inconformidad y su indignación ante cómo este régimen que defiende, la que golpeó a Enrique Capriles, que es un régimen que humilla a las mujeres, que humilla a los venezolanos, versus esa señora
que, bueno, lo que mostró fue lo peor que puede tener un ser humano, que es la violencia y la agresión. Ahora, ¿con qué fin hace esto el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, en primer lugar, con el objetivo de tratar de atemorizar a quienes queremos cambio en Venezuela, con tratar de generar dentro de las comunidades una sensación de miedo, una sensación de no voy a salir a la calle a expresarme en contra del régimen porque puedo ser víctima de la violencia, e incluso también de intentar que quienes están recorriendo el país, en este caso Enrique Capriles, llevando el mensaje de cambio, de esperanza, de futuro, de progreso, de reencuentro de los venezolanos, dejen de hacerlo. Y esta es una de las formas, además, en que el régimen expresa su violencia contra quienes piensan distinto. Lo expresa a través de bandas armadas como los colectivos en los barrios de Caracas y en algunas zonas del país, donde amedrentan, golpean e incluso le disparan a venezolanos inocentes. Lo expresa a través de la exclusión que hay en las comunidades, a través de las VC y algunos consejos comunales, donde el grupito del PSUV excluye al que piensa distinto. También expresa una violencia institucional cuando se enorgullece de decir que tiene candidatos inhabilitados y que inhabilita cuando quiere a uno u otra persona de la oposición para que no pueda participar políticamente en un proceso electoral y para que pueda ser electo por todos los venezolanos, o cuando pone el Poder Judicial al servicio de la persecución, o cuando censura un medio de comunicación, o cuando de alguna otra forma también busca montar matrices de opinión para acabar moralmente con un venezolano simplemente por pensar distinto. Es decir, el régimen de Nicolás Maduro expresa su violencia de distintas formas, como también lo expresa contra los cientos de presos políticos que hoy están injustamente detenidos en el país y que son víctimas de torturas, de violaciones a los derechos humanos, o como lo expresa con las más de 9.000 ejecuciones extrajudiciales que ha habido por parte de cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, no en vano el régimen de Nicolás Maduro está siendo hoy investigado por la Corte Penal Internacional, pero también está siendo condenado internacionalmente por violador de derechos humanos. Entonces, en conclusión, eso que sucedió el día sábado, luego el domingo fue contrarrestado con unos grandes recorridos de Enrique Capriles en el estado Carabobo y la respuesta de un pueblo que quiere reencontrarse, que quiere paz, que quiere futuro, que quiere progreso y que no quiere seguir anclado a lo que hoy en día significa la violencia, a lo que hoy en día significa la lamentable situación de un régimen que, sabiéndose derrotado, que sabiéndose perdido, apela no solamente a la violencia física, sino a la violencia moral e institucional para tratar de detener a la fuerza democrática. Así que en nuestro mensaje de fuerza, primero, por supuesto, de solidaridad con Enrique Capriles y con toda nuestra estructura que fue víctima de estos ataques, pero sobre todas las cosas, nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, que ya no quiere seguir viviendo este país de violencia, de confrontación, este país que lamentablemente quedó en manos de una cúpula que lo único que le interesa es permanecer en el poder a costa de lo que sea y sin importarle a quién se lleva por delante, pero por sobre todas las cosas a un pueblo que ve con esperanza, que ve con mucha ilusión la posibilidad de que en una elección libre, en una elección democrática, los venezolanos podamos definir nuestro futuro. Así que desde primero justicia, pero también desde lo que significa el comando del reencuentro, de la Venezuela del reencuentro, esto no va a detener el mensaje de cambio, esto no va a detener los recorridos permanentes que está haciendo Enrique Capriles a lo largo y ancho de Venezuela, y estoy seguro que esto más bien le da mucho más fuerza a todo nuestro equipo y a todos esos venezolanos que queremos salir de este régimen para luchar y para luchar en paz, pero con mucha firmeza, para que podamos más temprano que tarde estar celebrando no solamente la libertad de Venezuela, sino lo más importante, la unión, el reencuentro de todos los venezolanos. Así que con esto vamos al corte y a regreso seguimos con más del programa contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso en su programa Contigo, que son las 1:31 de la tarde en Caracas, Venezuela. Y les recuerdo que pueden seguir nuestro programa a través de @RCR750 en Twitter, a través de la página de YouTube de RCR750, y allí podrán ver la transmisión en vivo y posteriormente podrán ver el programa entero si quisieran, fuera del horario que se transmite en vivo, poder compartir y escuchar un poco las reflexiones y los temas que conversamos en este programa. Y quería comentarles, o quería de alguna otra forma, en esta parte del programa, hacer énfasis en dos temas, o en un tema que me parece fundamental, que es el tema de las primarias y el anuncio que el presidente de la Comisión de Primarias, Jesús María Casal, realizó el día de hoy, referente a que ya va a estar disponible esta semana la aplicación web que se va a utilizar para que los venezolanos que nos encontramos en el exterior podamos, ya estando inscritos en el registro electoral permanente, actualizar nuestros datos de residencia para poder expresar en qué país del mundo y en qué ciudad del mundo pues queremos ejercer nuestro derecho al voto en la elección primaria. Les recuerdo que son 81 las ciudades donde se va a poder ejercer el voto en el exterior, y de alguna u otra forma es importante que los venezolanos que nos encontramos afuera pues no solamente estemos al día con esa información, sino que además podamos de alguna u otra forma tener la certeza o tener la certidumbre de que vamos a poder ejercer el voto, cómo lo vamos a poder ejercer y cuáles van a ser las condiciones para ejercer ese derecho al voto. Lo primero es que hay que felicitar, insisto, la disposición que ha tenido la Comisión de Primarias para ayudar a los venezolanos que estamos en el exterior a luchar por un derecho que tenemos, que es el derecho a poder votar, que es el derecho a, como venezolanos, poder ejercer nuestra opinión sobre los cambios que necesita Venezuela y poder ser parte fundamental de ese proceso. Eso creo que es lo primero que hay que felicitar, y yo creo que
hay consenso de todos los partidos políticos y de todas las organizaciones civiles en agradecer a la Comisión Nacional de Primarias ese esfuerzo que sabemos que se ha hecho para que esto se pueda materializar. Lo segundo es que es una lucha que yo siempre he dicho que no termina con la elección primaria. Es decir, la elección primaria se convierte en un espacio para que los venezolanos que estamos afuera reivindiquemos ese derecho, pero también es un empuje para que podamos luchar para que en el año 2024 los venezolanos que estamos afuera podamos votar en la elección presidencial. Y eso amerita pues que los consulados del régimen de Maduro no solamente abran, sino que también presionemos para que puedan prestar el servicio obligatorio que tienen para que nosotros podamos hacer nuestro cambio de residencia para poder votar. Y que hoy en día, lamentablemente, esos consulados y esas embajadas del régimen de Maduro están de puertas cerradas para los venezolanos porque no hacen absolutamente nada, no solamente para reponer los derechos de los venezolanos como el derecho a la identidad, sino tampoco hacen nada para hacer que los venezolanos podamos de alguna otra forma, insisto, ser parte del proceso electoral del año 2024. Y hay que hacer un trabajo muy duro, todos los venezolanos organizados, sociedad civil, partidos políticos, para ejercer esa presión. Pero lo importante ahora es concentrarnos en el tema de la primaria y en los próximos días, como les digo, ya va a estar disponible esta aplicación web que le va a permitir, que nos va a permitir a los venezolanos afuera poder registrarnos para votar en la elección primaria. Y yo creo que es importante allí tres cosas. Lo primero, bueno, que estemos muy atentos a las redes sociales y a todos los mecanismos de comunicación, no solamente de la Comisión de Primaria, de los partidos políticos, de la sociedad civil. En el caso nuestro vamos a estar informando, como lo hicimos con las ciudades, a través de nuestras redes sociales, lo que será el mecanismo para poder utilizar, aprender a utilizar esa plataforma y poder hacer de manera exitosa nuestra notificación o nuestra inscripción para poder hacer nuestra votación el 22 de octubre. Y es importante entonces que estemos muy pendientes de esa información. Lo segundo es que cada venezolano que está afuera, que tenga acceso a esa información y pueda ver esa información y consuma esa información, pueda ayudarnos a replicar el mensaje a otros venezolanos que están afuera, que sean conocidos o allegados o familiares de estas personas, y así lograr que la información se difunda con mucha más fuerza y que sean muchos más los venezolanos que se enteren que pueden votar estando fuera de las primarias de la oposición. Así que también es un trabajo no solamente de estar pendientes en las redes, sino también tomar esa información y convertirse en multiplicador de esa información. Y lo tercero, que no es menos importante, también hacer que ese proceso sea no solamente lo más fácil posible, sino que nosotros podamos también ayudar a cualquier venezolano que no sepa hacer ese proceso, que no sepa cómo utilizar la aplicación. Bueno, nosotros también convertirnos en un elemento fundamental allí de apoyo y de ayuda. Es decir, los venezolanos tenemos que en este proceso de primaria tener una pedagogía, sobre todo una pedagogía útil para lo que significa lo que será este proceso, convertirnos no solamente en actores del proceso, sino también convertirnos en personas que podamos de alguna u otra forma convertirnos en parte fundamental de la realización de este proceso. Esto es un proceso que nos necesita a todos. Es decir, esto no es un proceso exclusivo de los partidos políticos ni de los candidatos. Esto es un proceso que debe cogestionarse entre políticos, sociedad civil, actores fundamentales en distintas áreas de los venezolanos en la diáspora. Así esto tiene que ser un trabajo mancomunado entre todos. Esto es un trabajo cuyo propietario, la primaria, el único propietario de la primaria es el venezolano. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, porque no podemos utilizar el espacio de la primaria para mezquindad, para egoísmo, para secuestrarlo por alguna tendencia política, sino todo lo contrario. La primaria tiene que ser un espacio donde quepamos todos y donde todos los venezolanos tengamos la libertad de poder decidir quién creemos que puede ser el que dirija la opción que va a enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Así que es importante que todos los venezolanos que estamos afuera, y utilizo este programa que sé que muchos venezolanos que están afuera lo siguen a través de las redes sociales y a través de YouTube, para que estemos muy pendientes en ese sentido y que estemos muy activos, más allá de la preferencia que cada venezolano pueda tener,
para elegir el 22 de octubre, estemos muy pendientes de lo que va a suceder. La primaria tiene que ser una primaria que sea histórica para los venezolanos, porque tenemos que salir fortalecidos de esa elección primaria. La semana pasada veíamos por ahí algunos intentos de algunos PSUvistas disfrazados de supuestos opositores yendo al Tribunal Supremo de Justicia a tratar de ponerle trabas a la elección primaria, como por cierto, si ustedes se acuerdan, lo hicieron en el año 2016 con el referéndum revocatorio, que terminó siendo un juzgado de circunscripción penal en Carabobo quien acabó en ese momento con la recolección de firmas y por supuesto con el revocatorio. Bueno, están otra vez el régimen haciendo los mismos pasos, haciendo las mismas estrategias para intentar detener el proceso de primaria. Pero el proceso de primaria, insisto, es un proceso que le pertenece a los venezolanos. Es un proceso que nos pertenece como país, como sociedad libre, que queremos avanzar en lograr un cambio democrático para Venezuela. La primaria no le pertenece al PSUV, no le pertenece a Diosdado Cabello, no le pertenece a Nicolás Maduro, no le pertenece al TC del régimen, le pertenece a los venezolanos. Y como nos pertenece a los venezolanos, tenemos que como venezolanos defender esa primaria y garantizar que esa primaria no solamente sea exitosa, sino que esa primaria sea el resorte que empuja la alternativa democrática para lograr el cambio definitivo para Venezuela. Así que mi llamado no solamente a los venezolanos que estamos afuera, sino también a los que están adentro, a que asumamos la primaria con compromiso, a que asumamos la primaria con la convicción de que es el paso necesario para lograr el cambio en Venezuela, pero sobre todas las cosas, que es la plataforma ideal para reunificar a quienes estamos en contra del régimen de Maduro, para dejar a un lado la pelea estéril y la confrontación inútil que hay muchas veces entre factores de oposición y entender que es la primaria no solamente la que nos va a reunificar, sino la que nos va a colocar a todos, más allá de cómo pensemos unos o cómo pensemos otros, en el mismo camino, y ese camino es el de lograr un cambio en paz y en democracia para Venezuela. Y que ese líder que salga de la elección primaria electo no solamente se va a convertir en el candidato presidencial, sino que se va a convertir en el abanderado de la lucha por las condiciones electorales, es el que se va a convertir en el abanderado por las luchas de que haya una elección libre y transparente en Venezuela, y es el que va a tener el liderazgo acompañado de toda la oposición, pero también de todos los venezolanos, para lograr defender y concretar una victoria en el año 2024. Así que no perdamos de vista todo lo que tenga que ver con este tema de la elección primaria y estemos muy pendientes de todos los canales de información para estar no solamente enterados de cuáles son los pasos que vamos a tener que hacer los venezolanos en el exterior para poder inscribirnos para votar, sino también para que podamos ser parte de multiplicar ese mensaje y también ser parte de una pedagogía política para que la mayor cantidad de venezolanos que se encuentran fuera y dentro del país podamos participar y fortalecer esa elección primaria. Así que con esto voy a corte y de regreso vamos con nuestro último segmento del programa. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Voz de América.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso en nuestro último bloque del programa y la semana pasada hablábamos de las nefastas declaraciones que había dado el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en el marco de una visita de Nicolás Maduro a el vecino país de Brasil. Y en ese momento señalábamos como graves, como unas declaraciones que revictimizaban a los venezolanos, este intento o esta idea de revictimización y mejor dicho, de este intento de Lula de normalización, de blanqueamiento de lo que significa Nicolás Maduro en términos de violaciones a los derechos humanos. Y escuchábamos cómo Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, decía que en Venezuela lo que había era una narrativa de una situación que para él no existe, sino que simplemente era un invento, una narrativa de ese discurso que ellos además siempre tienen del imperio, de los americanos, de la Unión Europea, de la comunidad internacional en contra de los países oprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, un poco ese discurso trasnochado de la izquierda radical que ahora pretende resurgir con el impulso de Lula, con, por supuesto, el apoyo de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, de la dictadura cubana y de algunos países como Bolivia, que también están pues jugando un poco, y los restos del kirchnerismo en Argentina, tratando de revivir un poco este tema de la izquierda radical y de tratar nuevamente de posicionarse sobre América Latina como la tendencia dominante en términos de gobiernos y de situaciones políticas. Pero vimos cómo en el marco también de esa misma reunión hubo dos intervenciones que yo quiero rescatar el día de hoy. Una de ellas es la del presidente Luis Lacalle Pou de Uruguay, que por cierto fue víctima de lo que pasa generalmente en países donde no les gusta escuchar verdades distintas a las narrativas de esos gobiernos, y que fue sacado del aire cuando estaba por la televisora brasilera, cuando estaba hablando en su intervención en la cumbre, y que tuvo que transmitir por sus redes sociales para que todos pudiésemos enterarnos de que estaba conversando. Y él decía allí claramente que no podía taparse el sol con un dedo referente al tema de Venezuela, que era evidente que en Venezuela había una situación de debilidad de la democracia, de violaciones a los derechos humanos, y que no en vano por esa razón decenas de países estaban hablando del tema de Venezuela para ver cómo se lograba una solución al conflicto venezolano. Y también el presidente de Chile, Gabriel Boric, señalaba, bueno, que había quedado muy impresionado de escuchar que el presidente Lula dijera que lo que pasaba en Venezuela era una narrativa, cuando en Venezuela haya violaciones a los derechos humanos, pero cuando además él mismo en carne propia ha visto lo que es la migración venezolana en Chile y cuáles son las historias de esa migración venezolana en Chile sobre lo que hoy en día sucede en Venezuela. Y de esta cumbre lo que quedan son varias afirmaciones que son importantes. Primero, no se puede relativizar a los derechos humanos. Las violaciones a derechos humanos son violaciones a los derechos humanos. No hay mayores o menores, ¿no? Toda violación a los derechos humanos es condenable, debe ser condenada, no puede ser relativizada, no puede ser colocada como una suerte de situación minimizada para blanquear la imagen de un dictador. No, la violación a un derecho humano es una violación que debe ser condenada por todos, no puede haber medias tintas en esa situación. Lo segundo es que nuevamente vemos cómo hay una suerte de escalada de algunos países para crear una diplomacia de blanqueamiento hacia la dictadura de Nicolás Maduro. Cómo suavizar la imagen de Nicolás Maduro ante la comunidad internacional.
Todos sabemos que Nicolás Maduro no es presidente producto de una elección libre y democrática, que esa elección fue desconocida por más de 70 países en el mundo y que hasta que no haya una nueva elección, pues Nicolás Maduro no logró llegar al poder a través de una elección libre y democrática, con lo cual no puede ser considerado un gobierno democrático. Lo segundo es que es evidente la cantidad de violaciones a los derechos humanos que son públicas y notorias al punto que hoy hay una causa en la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro. Pero además también lo que también hace evidente lo que pasa en Venezuela es la enorme pobreza que hoy existe en el país y que es producto de la corrupción, que es producto de las malas políticas de Nicolás Maduro, pero por sobre todas las cosas, que es producto de que el dinero que debería estar hoy invertido en los venezolanos está, insisto, en los bolsillos de los altos jerarcas del poder. Pero además también es evidente las vinculaciones de Nicolás Maduro con grupos irregulares como el ELN y las disidencias de la FARC. Es evidente el ecocidio que está haciendo Nicolás Maduro en el arco minero y que prácticamente le ha entregado a los grupos delictivos ese espacio de la soberanía territorial para que exploten ese recurso tan importante como es el recurso minero de los venezolanos, el caso del oro, y que se ha cobrado la vida de más de 31 líderes indígenas asesinados, pero también de muchos venezolanos indígenas que han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos por parte de estos grupos delictuales. Es decir, hay una sistemática política de Nicolás Maduro para violar los derechos humanos de los venezolanos. Pero la mayor evidencia, si aún así los países que están en el mundo democrático no creen lo que pasa en Venezuela, la mayor evidencia que pueden constatar ellos mismos por ser países receptores de la migración venezolana son los más de 7 millones de venezolanos que han salido de nuestra patria, que hemos salido de la patria y que estamos en estos países de acogida y que hablamos y que sabemos y que comunicamos las razones por las cuales hoy en día hemos salido de Venezuela. Entonces, Nicolás Maduro, sin duda alguna, no puede, por más campaña comunicacional, por más gobiernos aliados como el de Lula o como el de Alberto Fernández en Argentina, que pretendan blanquear la imagen de Nicolás Maduro, es una empresa muy compleja y que no va a poder lograrse materializar. Porque ya el mundo democrático no es el mundo de la época de la Revolución Cubana, donde no había internet, donde no había redes sociales, donde no había medios de comunicación, donde no había la globalización que existe hoy, que permite que lo que hoy pasa en Venezuela, el mundo entero, en cuestión de minutos se pueda enterar a pesar de la censura que hay en Venezuela. Y es por eso que nosotros tenemos que insistir siempre y de manera comunicacional que no podemos permitir que ese tipo de normalizaciones sucedan, porque eso es doblemente victimizar al venezolano. Porque ya el venezolano es víctima de un régimen que lo ha condenado a la pobreza y que en gran parte lo ha condenado a salir, a abandonar, a desterrarse de su país. Y lo que no puede ser es que quienes están fuera de Venezuela utilicen la diplomacia para congraciarse con el dictador y no para solidarizarse con el pueblo que es el realmente oprimido. Entonces, cuando un gobierno como el de Brasil trata de relativizar y de normalizar lo que pasa en Venezuela, está victimizando doblemente a ese venezolano que hoy atraviesa por Pacaraima, por el Roraima, para irse huyendo de la crisis humanitaria y buscar en Brasil oportunidades que no consigue en Venezuela, o los casi 3 millones de venezolanos que ya estamos en territorio colombiano, sin hablar de los más de 500.000 venezolanos que ya están en España, o el millón y tanto de venezolanos que ya están en Perú. Entonces, es evidente que no podemos, insisto, normalizar, y es por eso que tenemos que seguir alzando la voz para desnudar ante el mundo lo que significa Nicolás Maduro y lo perjudicial que es Nicolás Maduro, no solamente para Venezuela, sino también para la estabilidad democrática de la región. Así que con esto, pues, culmino el programa del día de hoy, sin antes invitarlo, insisto, a que se comuniquen, a que se conecten con nosotros a través de @RCR750, a través del YouTube de la radio RCR 750 y que podamos entonces vernos todos los lunes en este espacio para seguir conversando sobre distintos temas de interés nacional, pero también, por supuesto, sobre los temas que a los migrantes venezolanos y a los que estamos también fuera del país nos interesan y nos conectan con nuestra querida Venezuela. Feliz inicio de semana y feliz inicio del mes de junio para todos los que nos ven y nos escuchan.
RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.